gente maravillosa, buen día para vocês, feliz domingo, bienvenidos a este podcast Club de Estrellas, capítulo número 5. Y como les prometí, vamos a estar hablando de cómo llegué a Via. Via es la serie de Disney Channel que ahora pueden ver por Disney Plus. Hay 2 temporadas y también hay una película que se llama Via, un mundo al revés. Y estuve leyendo todas sus preguntas que me dejaron en el box de Spotify, también por YouTube. Y en Instagram también dejé un box de preguntas sobre Via. Así que las voy a estar contestando al final. Y vamos a empezar este capítulo retomando el final del último capítulo. El capítulo número 4 que dije cómo llegué a Disney. Les conté un poco de cómo empezó mi carrera, cómo llegué a la primera serie que hice con Disney, que fue 11. Y ahora nos toca Via. Y decidí hacer un capítulo solamente de esto porque es impresionante y me cambió la vida más que 11. La audición fue súper larga, mi personaje me enseñó un montón de cosas, el equipo fue hermoso, así que quiero contarles toda la experiencia en este podcast. Así que empecemos. Voy a empezar contándoles cómo me enteré de la audición de Via. Yo estaba grabando 11 halcones y como les conté antes en el capítulo 4, había hecho el casting para una participación en Soy Luna. Y me había emocionado muchísimo porque había que cantar, bailar y actuar y me había estado preparando mucho tiempo para hacer todas esas cosas. Y cuando estaba grabando 11 me entero que iban a hacer una serie igual a Violeta, igual a Soy Luna, que había que cantar, bailar y actuar, y estaban tomando castings. Y yo dije, estoy todavía grabando 11, no puedo hacer este casting, pero de verdad lo quiero audicionar, en algún momento va a terminar 11 y yo quiero estar ahí. Así que me tomó literal, creo que 4 meses poder tener ese casting, llegar a las puertas de ese casting. De verdad moví cielo, tierra, marea, todo para poder conseguirlo y llegó el momento en donde terminé de grabar 11 y me llamaron para audicionar para el papel de Mara. Así es, mi primera audición para Via fue el personaje de Mara, que tenía mucho que ver con Martina Markinson, que fue el personaje que estaba haciendo en 11 de la villana de la serie. Mara era un personaje totalmente distinto, porque era la villana, pero a su vez al principio era buena y tenía todo un arco, el personaje hermoso. Y los chicos habían empezado a hacer un taller, porque el casting de Via ya se había hecho. Empezaron a hacer un taller en donde se los preparaba para cantar, actuar, bailar. Como todas las series infanto-juveniles, siempre hay un taller de 3 meses en donde todos se preparan, se nivelan, preparan canciones, coreografías y todo para saber que todos están en el mismo nivel. Y también te toman la audición mientras que estás haciendo ese taller, que fue exactamente lo mismo que me pasó en Rincón de Luz, que les conté en el capítulo anterior. En esa preparación también había un casting. Entonces yo llegué después de esa audición grupal porque no habían encontrado el papel de Mara. Entonces creo que tengo todavía el tape que voy a compartirles de esa audición, porque me hicieron preparar una canción, me hicieron también bailar y preparar una coreografía, que lo preparé con una amiga que justo estábamos haciendo una obra de teatro física, y me acuerdo que fue una canción de Bruno Mars, porque habíamos ido al concierto de Bruno Mars y me había gustado mucho esa canción para bailar. Entonces quedé, y a la audición después presencial fui, me acuerdo, con Julia, con Julia y con Isa. ¿Y qué pasó en esa audición? Creo que fue la audición más larga que tuve en mi vida. Ok, llegamos las 4 y lo primero que hicieron fue ponernos a cada una en un papel. Yo me acuerdo que primero hice de Mara, después hice de Celeste y después hice de Kiara. Y nos fueron turnando a todas en los diferentes personajes. De verdad me asombra la capacidad que tienen los directores de castings y productores y todo para ver el personaje que cada una tenía que hacer, porque Mara no puede haber estado mejor interpretado por Julia. Celeste a mí me enseñó un montón y era el personaje que era para mí. Kiara lo mismo para Julia y Via obviamente para Isa. Y así nuestro casting duró desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Ok, lo que más me gustó de esa audición es que cada una pudo dar su mayor potencial, mostrar todo lo que había preparado, la coreografía al máximo, el canto al máximo, la actuación con todas las herramientas que veníamos aprendiendo por años. Nos hicieron hacer una improvisación a todas y creo que eso fue lo que terminó de definir qué personaje iba a ser para cada una. Lo más lindo fue vernos a todas trabajando al máximo, sin competencia. Había un personaje para cada una y eso estaba seguro. Éramos cuatro personajes. Entonces no había esa rivalidad o esa competencia que cuando uno llega al casting a veces se siente. Y lo más lindo de todo esto fue que después nos enteramos nuestros personajes de una manera súper especial. Nos llamaron a todos juntos, todos estábamos muy nerviosos porque no sabíamos si alguien iba a quedar afuera o no. Y al final nos habían reunido a todos para decirnos cuál era el personaje de cada uno. Ese día nos enteramos específicamente qué personaje íbamos a hacer, nos felicitaron por quedar en el proyecto. Y en realidad lo que quiero decir con este mensaje de la audición es que al principio yo no sabía quién iba a ser, qué personaje, ni qué, pero sabía que lo que iba a venir iba a ser increíble, iba a ser para mí. Y realmente así fue. Celeste fue para mí. Celeste me enseñó un montón de cosas. Celeste fue para mí, para Agustina, una manera nueva de conocerme, una nueva personalidad, una nueva parte de mí que no conocía, y seguramente los otros personajes llegaron a la vida de las chicas para darles alguna enseñanza, porque siempre digo que los personajes llegan a la vida para darnos alguna enseñanza en nuestra propia vida como actrices. Otra cosa muy personal que quiero contar con respecto a esta audición es que al principio, en esos 4 meses donde intenté buscar por cielo y tierra este casting, les recuerdo que yo estaba grabando 11 y cuando me enteré esto dije, no, estoy grabando 11, entonces no voy a poder grabar la otra, ¿cómo voy a hacer? Y dije, bueno, basta con negatividad porque tal vez cuando se empiece a grabar vía yo ya terminé con 11, entonces voy a buscar este casting como sea. Y me acuerdo que empecé a buscar emails, empecé a buscar contactos, conversaciones, amigos, gente que pudiera acercarme a ese casting. Y no paré, aunque la gente me decía, no, ya está, bueno, no importa. O había negatividad a mi alrededor. Me acuerdo que había amigos que me decían, no, pero tenés que cantar, tenés que actuar, tenés que bailar, es un montón, ¿cómo vas a hacer todo junto? Mucha negatividad y como ese no vas a poder, no lo vas a lograr. Y me acuerdo que con todas mis fuerzas yo lo manifestaba, yo lo quería y lo conseguí. Después de 4 meses me dijeron, ok, basta, vas a tener esta audición, esta oportunidad, prepara el papel de Mara. Y me acuerdo que lo preparé con todas mis fuerzas, estuve bailando toda una semana esa coreografía y cantando la canción para la audición. Y lo que quiero decir es que realmente, aunque alrededor haya negativismo o uno se ponga en un mood negativo, siempre que uno lo proyecta, lo manifiesta e intenta con todas sus fuerzas que eso pase, va a pasar. O sea, no queda otra opción. Ahora que les conté un poco cuál fue mi proceso de audición para Vía y toda la historia atrás de esta audición, quiero responderles algunas de las preguntas que me hicieron, tanto en Spotify como en YouTube y en Instagram. Les dejé un box para que habláramos de este tema y las preguntas fueron las siguientes. La primera fue, ¿qué fue lo más difícil y complicado y lo más fácil y bonito de tu personaje en Vía? Yo creo que mi personaje Celeste vino a enseñarme un montón de cosas, tanto bonitas como difíciles. En cuanto a difícil, no pondría nada en el personaje, sino en la experiencia. Para mí, bailar, cantar, actuar, hacer todo junto todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, fue una experiencia mágica, pero también un reto muy grande. Me incentivó a cantar más, me desafió a poder bailar y darlo todo y prepararme físicamente para poder estar ahí al 100%. Y después lo más bonito creo que fue el mensaje que dio Celeste, el personaje, para los que vieron la serie, el personaje tenía algunos miedos de contar que iba al psicólogo, entonces creo que le dio mucha importancia a la salud mental, a la amistad, a los valores. Me encantaban las canciones y todos los mensajes que daban las canciones, así que eso fue lo más bonito
y lo que más recuerdo. Hoy en día veo las fotos, los videos, clips y todas las cosas que hicimos y me emocionan los mensajes de esas canciones, así que eso creo que fue lo más bonito. Y obviamente el grupo de personas que me llevo, el grupo de Vía fue mágico porque compartimos un montón de tiempo, mucho tiempo en el set, en camarines, de viaje también, así que esa parte fue hermosa. Hoy en día nos seguimos hablando después de 5 años, 4 años que terminamos y seguimos compartiendo como si el tiempo no pasara, con Julia, con Guido, con Alan, con, Isa, todos. La verdad que no perdemos el contacto. Después, siguiente pregunta. ¿Es cierto que Vía Un Mundo al Revés se grabó en un mes? ¿Eso es mentira? Voy a decir que es mentira. Se grabó en más de un mes. Se grabó a finales del 2019 y se grabó creo que en 3 meses, antes del COVID, sí. ¿Cuál fue tu primera película o serie que participaste? Lo conté en el capítulo 4 y fue Rincón de Luz cuando tenía 7 años. Siguiente pregunta dice, contanos alguna anécdota que hayas tenido en el set. Bueno, tengo miles y millones, pero a ver, una que me acuerdo que es la anécdota que todo el mundo se ríe hoy en día, es la escena en donde hice de un parlante. Tenía que ponerme un parlante gigante y decir pa'lante, para atrás, pa'lante, muy patético, pero fue muy divertido. Después, otra anécdota que tengo, una vez me acuerdo que me confundí la coreografía y seguí bailando hasta el final otra coreografía y al final me dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo estaba en mi mundo bailando otra coreografía que habíamos aprendido el día anterior y pensé que era esa y me fui y bueno, después volví y la volvimos a hacer. Otra anécdota también con respecto a cantar, que en un momento grabamos un videoclip y yo empecé a cantar otra letra de otra canción confundidísima y así tengo miles, sobre todo con Julia y con Isa tenemos anécdotas a morir. Después con Julia una vez nos quedamos dormidas en un camarín que no era el nuestro y nos estaban buscando por todos lados y estábamos durmiendo en otro lado completamente distinto. Y hay miles de anécdotas porque realmente estuvimos viviendo y conviviendo 2 años y medio de experiencias y cosas que en realidad el set termina siendo tu casa y todo el reparto tu familia, porque compartís mucho tiempo tanto en el set como afuera, como en eventos. La verdad que esos 2 años y medio fueron las personas que más vi en mi vida y los extraño un montón. Siguiente pregunta dice, cuando te enteraste, ¿quiénes eran los que formaban parte del elenco? ¿Con quién conectaste primero? Y conecté con Isa. Isa fue la primera persona que empezamos a hablar y desde ahí no paramos de hablar y fue una conexión súper grande. Me acuerdo que, hacíamos un montón de programas el fin de semana, íbamos a la iglesia, compartíamos mucho tiempo juntas adentro del set y afuera. Después Julia también, Julia, Isa, salíamos un montón las 3 juntas. ¿Quién más? Dani, Mika, no sé, podría decir Alan. Alan también fue uno de los amigos más grandes que me llevo del reparto de Vía. Siguiente pregunta. Después de haber terminado Vía, ¿extrañas a Celeste? Y les voy a decir que obviamente que sí, se extraña, pero siento que Celeste cumplió su ciclo y cumplió lo que me venía a enseñar y a compartir conmigo. Y por más de que extrañe a mis compañeros, extrañe el set, siento que en sí Celeste hizo su trabajo, me cambió totalmente y ahora es el turno de otro personaje, de una nueva experiencia, de una nueva Celeste, Martina o Julieta que me vengan a enseñar más cosas y así es. Y eso es lo que les voy a contar en el siguiente capítulo, cuál fue mi vida después de Disney. Cuál fue mi vida después de toda esta experiencia que pude tener de todas las series, cuáles fueron las nuevas series en Madrid, cuál fue mi experiencia mudándome de país y todo lo que vino después del COVID, porque yo terminé de grabar Vía, nos fuimos de vacaciones y se supone que volvíamos para hacer la gira por Latinoamérica y llegó el COVID. Así que después de este podcast
les voy a contar un poco cómo fue el COVID, cómo fue irme de mi país y cuál es mi nueva parte de mi carrera, cómo experimenté esto de ser actriz en otro país y ahora en otro país, porque ahora en este momento estoy en Los Ángeles. Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Si tienen más preguntas me las pueden dejar acá abajo en el box. Y vamos a sacar un oráculo para terminar esta historia, para terminar todos estos aprendizajes que me dejó Vía, todos estos aprendizajes que me dejó Celeste. Y la carta del oráculo que nos toca hoy dice: no te ensombrezcas con tal de encajar. ¿De qué forma ensombreces tu luz con tal de encajar? Me parece que es perfecta esta carta para este capítulo del podcast, porque como empecé diciéndoles y contándoles la historia de la audición, mucha gente a mi alrededor me decía: no lo hagas, no podés, o de alguna manera negativa ante lo que yo quería, mi sueño, que era estar en esta serie. Y no le hice caso alrededor y simplemente seguí mi intuición, seguí mi luz y no me ensombrecí ante todos esos comentarios. Entonces voy a dejar el mensaje de esta carta en el canal de difusión para que lo lean y se lleven este mensajito de domingo para disfrutar el domingo, escribir mucho, mucho. Y quiero decirles algunos puntos que escribí de los que fui contándoles. Algunos puntos que para mí son muy importantes y fueron muy importantes tanto en mi audición como en mi proceso de estar en Vía, como en mi proceso de terminar Vía. Primero que nada fue mi familia, un soporte y un apoyo súper grande. Como siempre digo, no podría haberlo hecho sin ellos, sin que me acompañaran, sin que estuvieran pendientes de mí, ayudándome con las coreografías, con las canciones, noches que pasé practicando y con música y cantando y bailando en mi casa. Así que nada, eso es súper importante y siempre lo digo, como el apoyo de alguien, ya sea de tu familia, de tus amigos, de un maestro, de un coach, alguien que te sostenga en esos momentos que son un poco más difíciles. Siempre animarte a más, anoté, porque siento que si no me hubiese animado a querer bailar, cantar y preparar esa audición, jamás podría haber llegado al casting de Celeste. Otra cosa que lo acabo de repetir, aunque te digan que no, o aunque tú mismo te digas que no puedes, que no lo vas a lograr, que no vas a llegar, hay que seguir intentándolo con un objetivo bien claro y una meta bien fija. Hay que estar muy preparado, como dije en el otro podcast. Pasaron muchos años y muchos coach de canto, coach de baile, de actuación. Tuve que prepararme mucho para aprovechar esta audición y para poder dar lo mejor de mí y que saliera finalmente el personaje de Celeste, el personaje que era para mí. Y también, por último, anoté que parte de todo esto también es ser profesional, como a veces se ve desde afuera y parece un juego, como cantar, bailar, actuar y todo súper divertido, pero también hay que ser profesional a la hora de los horarios. Los horarios para la gente de Disney era súper importante y para cualquier producción es súper importante porque estás adentro de un negocio y no deja de ser un business. Así que con Disney aprendí toda la parte de negocios, de ser súper profesional con el horario, con aprenderme la letra, con aprenderme bien las canciones, las coreografías, estar lista para todo lo que se tenía que grabar. Y también otra parte de ser profesional es disfrutar tu trabajo y jugar, saber aprovecharlo y eso, disfrutar, jugar. Entonces, para terminar este capítulo del podcast, voy a decir que estoy muy agradecida de haber podido disfrutar mi trabajo. Cuando uno se levanta a la mañana bien temprano para ir a trabajar y de repente dice: wow, qué día hermoso que voy a tener, qué ganas de ir, qué ganas de hacerlo. Ahí es cuando se convierte en una pasión y uno no va a trabajar con mala cara o con mala energía o trata mal a la gente, porque uno ama lo que hace. Así que me voy a despedir en este capítulo diciéndoles lo que siempre les digo: están listos para brillar con luz